Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Estimado, buenas tardes a todos. Nuevamente retomando las actividades de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento eh, y precisamente destacando los eventos que nosotros desarrollamos, que son estos webinares. Me presento formalmente. Para los que no me conocen, soy Luis Mellado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Y bueno, nuevamente dando inicio a este programa de capacitaciones, los cuales van a estar muy interesantes para este segundo periodo del año que estamos iniciando en temas de capacitaciones en la asociación. Importante nuevamente invitarlos a que los que no hacen parte de la asociación hagan parte de ella, entrando a coficum.org y van al link de afiliación y allí colocan los datos y hacen parte de la comunidad que ya estamos alrededor de 1.200 oficiales de cumplimiento. De igual manera, también los invitamos a que pidan información sobre el tema de la certificación para oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades, la cual también está, digamos, nueva y recientemente lanzada. Bueno, el día de hoy me place presentar un nuevo webinar que es la gestión de riesgo y la cultura organizacional. Por darle una introducción a este webinar, normalmente los profesionales en gestión de riesgos nos enfocamos a eso, a gestionar los riesgos. Y de pronto descuidando un poco de que la gestión de riesgos no puede ir suelta, sino que debería ir de la mano de la cultura organizacional. Cuando en las organizaciones no se piensa la gestión de riesgos desde el punto de vista de cultura organizacional, simplemente estamos cumpliendo, ya sea por un requisito que nos piden los entes supervisores, pero no estamos haciendo un enfoque directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Y para que esto se vuelva una realidad, debemos de verlo directamente como una cultura organizacional. Así como lo hacemos para temas de salud y seguridad en el trabajo, lo tenemos que hacer también desde la gestión de riesgo, llámese cualquier riesgo que estemos tratando, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional o inclusive fraude. Es importante destacar de que la gestión de riesgo y la cultura organizacional deben ir de la mano y la gestión de riesgo debe hacer parte de la cultura de mi organización. La pregunta es cómo lo logramos. La pregunta es cómo lo hacemos
muchas veces en mesas o en comités que asistimos, esa es una gran preocupación para los profesionales de gestión de riesgos y es, no me dan el espacio, no, cuando uno escucha mencionar estas partes donde me dicen, no me dan el espacio, las áreas no implementan bien los controles, no le dan la importancia que tiene que darle a esta implementación de los controles, allí ya usted puede ir midiendo de que la gestión de riesgos no hace parte de la cultura organizacional. Pero bueno, por eso para el día de hoy traemos a una persona experta en temas de cultura organizacional. Quiero, digamos, presentar a Luis Manuel Ramírez, el cual es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en desarrollo organizacional, el cual se ha desempeñado como asesor en países de Latinoamérica en soluciones relacionadas con desarrollo de proyectos organizacionales y sociales, aplicando el Scrum, la alineación y la expresión de la estrategia. De igual manera, temas como transformación de negocios, gestión del cambio y cambio de cultura. Señores, tenemos que ver eso desde este punto de vista. Sin más preámbulo, doy la bienvenida y de inmediatamente también doy el agradecimiento a Luis. Espero que sea un gran aporte para todos los miembros y los que no, aún no lo son de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Y bueno, Luis, darte la bienvenida, darte el Gracias. espacio y bueno, ya de aquí para adelante el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar que es muy interesante sobre lo que es la gestión de riesgos y la cultura organizacional, el cual es un tema que para mí me ha llamado mucho la atención. Eh, Más bien, yo estoy estudiando, vamos a decir, estudié como oficial de cumplimiento y he estado inmerso en conversaciones con personas que son oficiales de cumplimiento. Y hay un tema común que me llama mucho la atención, es cómo el oficial de cumplimiento, pues, alinea todo su conocimiento y todo lo que tiene que hacer en cuanto a lo que es la gestión de riesgo con la cultura organizacional. Y muchas veces, como muy bien dice Luis, veo expresiones de, de personas, de oficiales de cumplimiento que muchas veces se sienten frustrados o sienten que no están cumpliendo su labor o sencillamente están en una situación donde requieren pues, esos elementos de la cultura organizacional. Yo soy muy, pues sí, mi característica como profesional, como ingeniero industrial es trabajar transformaciones de negocio. Y he visto el tema de riesgo últimamente, sí, lo he visto con mayor intensidad, mayor fuerza, mayor impacto en las organizaciones. Una de las pasiones a mí es ser investigador y ver qué es lo que está ocurriendo, qué patrones existen. Entonces, vamos a decir, este webinar está dedicado a ustedes, sencillamente para aportarles mi enfoque, mi experiencia en cómo transformar a través de la cultura aspectos que tienen que ver con el riesgo organizacional. Yo he visto muchas veces situaciones y me ha llamado la atención cuando uno ve situaciones a lo largo de los años de empresas como, vamos a decir, como Enron, como la misma Lehman Brothers, las mismas empresas japonesas en el mundo de centrales nucleares que tuvieron unos accidentes fatales y catastróficos, no solamente financieros, sino de vidas. Y cuando uno se pone a ver, hay elementos ahí en cuanto a los procedimientos y la cultura en esas organizaciones que fueron muy reactivas ante los riesgos. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes, los que estén como oficiales de cumplimiento, bueno, es importante que ustedes entiendan que la cultura es vital. Yo a veces digo que cuando uno, bueno, estudia como oficial de cumplimiento, estudia todo lo que tiene que ver con SAGILAB, con todo lo que tiene que ver con todas las normativas, aprende de las matrices de riesgo, y bueno, y eres una persona que puede tener esos conocimientos, pero cuando entras al mundo organizacional, pues las cosas cambian. Y ahí es donde empieza realmente el aprendizaje como oficial de cumplimiento, porque no es solamente el conocer las normativas, el reportar al CIREL o hacer una serie vamos a decir, de informes que tengas que hacer, sino qué haces tú con eso, cómo lo logras y cómo complementas la cultura de la gestión de riesgo para que tú seas un líder en la organización. Entonces, a mí una vez, pues me pidieron ser oficial de cumplimiento en una organización
por la, vamos a decir, la afinidad que tenía con el gerente general, yo le dije, mira, yo no conozco de riesgo como ingeniero industrial, conozco de procesos, voy a estudiar eso, ¿no? Y bueno, me di a la tarea que lo que él quería al principio era tener una persona, vamos a decir, que conociera la organización, como el caso mío, y que tuviera cierta ascendencia sobre él. Entonces, fíjense que aquí un tema clave del oficial de cumplimiento es cómo lograr rápidamente esa ascendencia a través de la información útil que proporciona y a través de las opciones que él puede dar para que las organizaciones, para que las gerencias puedan gestionar esa gestión de riesgo de una manera sostenida, consistente y que sea relevante para la organización y que minimice lo que llamo yo los costos o los costos de oportunidad. Es decir, muchas veces la gestión de riesgo es evitar costos mayores, evitar costos reputacionales, evitar costos financieros, evitar. Cuando la empresa tiene que pagar alguna multa o algo así, bueno, tengo que pagar una multa. Entonces, no lo tenía dentro de mi presupuesto. Entonces, es crítico eso. Entonces, muchas veces, mira, bueno, ¿qué hizo el oficial de cumplimiento ante eso? Entonces, en este webinar, que por cierto lo voy a hacer bastante interactivo, ustedes van a ver algunos ejercicios en los cuales quiero que ustedes mismos, en el tiempo que tenga preciso, lo puedan analizar y de paso, pues puedan entender lo que yo quiero transmitir con la gestión de riesgo y la cultura organizacional. Al final del webinar, pues voy a abrir un espacio también de preguntas y yo les voy a responder en función a mi experiencia per se, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con lo que es la definición de la cultura. Y yo la defino con tres aspectos aquí importantes. Y después vamos a hablar sobre las cualidades que debe tener un oficial de cumplimiento en función a esa cultura. ¿Ok? Entonces, fíjense, imagínense la gestión de riesgo que ustedes tienen en su organización. La gestión de riesgo es siempre tomar acción de forma consistente con los resultados esperados, acordados en función a esa gestión de riesgo. Pero aquí hay una primera pregunta. ¿Los gerentes, sobre todo a nivel estratégico, tienen claridad sobre lo que significa y el impacto de sus roles en cuanto a la gestión de riesgo? Eso es una primera pregunta. Entonces, para que la cultura exista, tiene que haber claridad de mi rol en función a la gestión de riesgo. No es sencillamente que yo voy a asistir a una reunión, un comité, o que voy a levantar un informe como lo puedo hacer, o voy a hacer una auditoría interna. No. Lo importante inicialmente en la cultura es que esa gerencia estratégica tenga claridad de los roles que tienen en cada gerencia en función a la gestión de riesgo. Por ejemplo, el financiero tiene que saber que en sus procesos hay gestión de riesgo y hay partes interesadas. El comercial tiene que saber también que tiene una gestión de riesgo y tiene partes interesadas. Lo que pasa es que muchas veces las organizaciones se ven marcadas en que quieren cumplir sus objetivos y no ven la parte de gestión de riesgo como algo que genera valor agregado, sino que más bien es algo que me puede generar a mí un costo. Muchas veces se nos olvida. Entonces, la labor del oficial de cumplimiento es que esta definición, tomar acción de forma consistente con un resultado, implica primero tener claridad de ese resultado esperado. Segundo, tomar acción. Muchas veces la gerencia ustedes les pueden pedir informes, les pueden pedir, mira, aquí está la matriz de riesgo, aquí está todo esto, aquí está la matriz y esta es la acción, pero tú ves que el gerente no toma acción. ¿Por qué? ¿Cuáles son las limitaciones que existen en tomar esa acción? Hay un tema importante, puede ser que no tenga claridad de su rol o claridad de sugerencia en esos temas. Entonces, la toma de acción es muy importante y aquí es vital identificar cuáles son los miedos o cuáles son las limitaciones que pueden existir. Y la palabra clave que más me gusta de esta definición es la consistencia. Y la consistencia se mide por, bueno, acciones acordadas o compromisos acordados en función al informe. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron? Las auditorías que se expresan, ¿se cumplen? ¿No se cumplen? Las reuniones que se hacen en función a los riesgos, ¿son efectivas? ¿Se toman decisiones? ¿Hay rendición de cuentas? Cuando uno ve que realmente las gerencias están haciendo eso de una manera proactiva, uno puede decir que la cultura hacia la gestión de riesgos va en buen camino. ¿Bien? Entonces, tomar acción de forma consistente en función, por favor, pasar a la lámina anterior, que no la he terminado. ¿Bien? Entonces, ahí tienes que ver mucho que el oficial de cumplimiento, y una de las cosas que a veces yo veo críticas, es que el oficial de cumplimiento no sabe mucho de cómo gestionar estos cambios. ¿Por qué? Bueno, ahí tengo que yo que alinearme claramente con algunas personas que puedan saber eso, o yo aprender de cómo puedo tener un liderazgo para generar un ambiente de trabajo
donde podamos contar los unos con los otros para que la gestión de riesgo sea altamente efectiva. Porque en una cultura organizacional, ¿cómo está definida una organización? Todo está por islas. Entonces, cada isla tiene su propio, vamos a decir, su propia prioridad. Entonces, ve al otro de una manera, bueno, no, no me puedo comunicar con la otra gerencia, yo estoy enfocado a las ventas, pero estoy enfocado a las ventas, pero quizás como oficial de cumplimiento y que estoy manejando los riesgos, les pido una información y no me la dan a tiempo. Entonces, es que no tienen una claridad de esa conciencia, entonces no hay un ambiente de trabajo donde puedan contar los unos con los otros. Y por ende, una de las cosas importantes es lograr que ustedes tengan realmente la habilidad, la voluntad y el coraje para renovar constantemente las conductas. Si yo me gradúo, me certifico como oficial de cumplimiento, eso no es suficiente, porque cuando entras en la organización te vas a encontrar que tienes que comunicar efectivamente, que tienes que identificar bien los riesgos, que tienes que ver los impactos ante los demás, que tienes que comunicar si las opciones que pueden tener las organizaciones. Te tienes que convertirte en un agente de cambio en la gestión de riesgo. No solamente el trabajo administrativo de reportar, hacer un informe, hablar con la gente, no, es buscar la influencia para que los demás puedan hacer. Y el compromiso organizacional de la alta gerencia es muy importante. Adelante. Entonces, teniendo eso presente, ¿cuáles son las cualidades que yo veo? Además de las responsabilidades que pueda tener un oficial de cumplimiento, ¿cuáles son las cualidades que debe haber en un oficial de cumplimiento para crear, promover, desarrollar y permitir que la cultura organizacional en la gestión de riesgos sea altamente proactiva? Primero, es el sentido de propósito. Y el sentido de propósito no solamente es que tú te conozcas todos los, vamos a decir, los requerimientos, las normativas, lo que tenga que ver con el SAGRILAF o el PTE o todo lo que tenga que ver con todos los reglamentos que tienen que existir. No, tú tienes que tener una visualización, un sentido de propósito, del poder ver, el poder visualizar cómo es una organización que tiene una gestión de riesgo con alta efectividad, con alta proactividad. Y aquí viene un proceso de visualización. ¿Y qué significa eso? Eso lo que significa es el enfocarse en los elementos que tú tengas, en el marco claro de la gestión que tú tengas, en las rendiciones de cuentas y los informes que tú tengas, tú tienes que lograr una sinergia primeramente con la alta dirección. Puedes hacer el manual del SAGRILAF, tú puedes hacer una identificación de riesgo y eso es pura observación. Lo fuerte está en realmente tomar esos controles, y no solamente los controles, sino hacer esos compromisos y esos acuerdos con las diferentes gerencias para que esas diferentes gerencias puedan cumplir con lo que establece la identificación de la matriz de riesgo. ¿Bien? Entonces, claro, tú puedes tener eso, pero esto es más innato en ti. Es decir, tú tienes que tener una capacidad de comunicar, una capacidad de influenciar a los demás. Y lo que hablo yo de la definición claramente del marco de gestión es claramente tener las políticas, los manuales, tener los lineamientos claros, tener los procedimientos que se tienen que establecer, las rendiciones de cuentas a las instituciones que tienen que ver con eso, con super sociedades, con todo el punto. Y eso está bien definido. Tú lo puedes definir en un papel, lo puedes definir en tu portátil, pero el hecho es que se cumpla. El hecho es que sea una rendición de cuentas importante. Yo hace poco hice un trabajo de asesoría en Montería, trabajando, apoyando el manual de gestión de riesgo, el manual que se tenía que hacer de SAGRILAF, y bueno, el oficial de cumplimiento estaba muy contento de que lo había logrado. Yo le dije, oye, te felicito, pero ahora viene, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno de poner eso en práctica y hacer que ese manual que tú tienes sea una realidad. Entonces, bueno, ahí le estuvimos dando unas orientaciones. Aquí la clave, después que tú tienes ese manual, que tienes claramente que vas a responder ante los organismos que tienen que ver con todo lo que es el riesgo per se, es la identificación del riesgo. Y aquí yo veo un aspecto muy importante, porque en revisiones que he hecho con matrices de riesgo que he visto varias, he visto que adolecen muchas veces de cierta objetividad, de cierto pensamiento crítico, es decir, no van al fondo de la situación. A veces son muy superficiales las observaciones que veo. Entonces, cuando yo veo esto aquí la clave es utilizar el pensamiento crítico. Y el oficial de cumplimiento, una de las cosas importantes que tiene que tener es esa, vamos a decir, esa habilidad que puedan tener los investigadores privados.
Yo no sé si a veces ustedes han visto películas de personas que tienen que investigar crímenes y esas cosas. Bueno, a veces uno tiene que tener ese pensamiento de más allá. Tiene que ser objetivo en ver si la data que está presentando la matriz es objetiva. Si la data es objetiva, ver, bueno, qué impacto puede tener esto si esto es una señal importante. ¿Cómo segmento esa información para que pueda ser más focalizada hacia las partes interesadas? ¿Cómo realmente busco entender el patrón que está ocurriendo en función a la data? Porque a lo mejor tú puedes tener un número, pero puedes pedir, vamos a decir, indicadores que tengan que ver 3, 6 o 9 meses más allá para ver si existe un patrón. Entonces ves los análisis y las causas. También tiene que ver, no hagas una matriz de riesgo si no preguntas a una persona que conoce ese proceso en esa organización para ver qué es lo que está pasando, porque te puede dar elementos de la cultura que son vitales ponerlos en esa matriz de riesgo como observaciones importantes. Bien, entonces ahí están los roles que están impactados. Hay roles primarios en esa matriz de riesgo, pero también hay roles secundarios que tienen que aportar información en esos roles primarios. Entonces he visto esas matrices de riesgo, cada quien hace matrices de riesgo, pero lo que quiero es que la matriz de riesgo sea algo que para ti interprete realmente la foto y la realidad actual de lo que marca realmente los riesgos de una manera sistémica en la organización y buscar posiblemente cuáles son las consecuencias que pueda traer y cuáles son las causas. Entonces, para mí, un primer momento en que yo veo que la cultura está cambiando a través del propio oficial de cumplimiento es cuando hace una matriz de riesgo que sea realmente con pensamiento crítico. Y esa es la primera prueba, porque ahí está tu marco de acción de las acciones y los controles que tienes que establecer. ¿Ok? Ahí demuestra realmente tu conocimiento que tienes que llevar. Entonces, ahí tienes que priorizar. Porque entonces hay que puede ser la gerencia comercial, o puede ser la gerencia financiera, o puede ser ambas. Entonces, tú tienes que priorizar porque tienes que tener un pareto del 20, sí, el 20% de mis acciones van a colaborar en el 80%, porque a veces el oficial de cumplimiento cuando ve toda esta información, y lo digo por experiencia propia que he visto y he apoyado a oficiales de cumplimiento, veo que cuando ven la matriz, ven una serie de informaciones tan amplias que dicen, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, el concepto de priorización, ¿qué genera eso en la cultura organizacional? Cuando vemos que un elemento o un riesgo, ¿verdad? Que tiene un alto impacto, se convierte en un riesgo que más, sí, es un riesgo inherente, un riesgo que ya se puede controlar y la gerencia alta demuestra con afirmación y con una comunicación cómo este riesgo ha sido minimizado y las acciones que tienen que hacer para mantener y sostener ese indicador, ahí la cultura empieza a cambiar. La cultura empieza a cambiar. Entonces, el oficial de cumplimiento, en esas primeras victorias que tiene, bueno, la gente que no cree en el riesgo, porque muchas veces nosotros no creemos en los riesgos, sino que creemos que no nos va a pasar nada, bueno, la gente empieza a tener curiosidad. Claro, tú puedes hacer unas formaciones, tú puedes hacer lo que sea, pero he visto también que a veces las formaciones la gente va y escucha una cosa por un oído y le sale por otra. Entonces la cultura no entra. Porque la cultura entra cuando la gente aprende, aplica e impacta lo que está viendo. Y el oficial de cumplimiento a veces no adolece de una buena estrategia de cómo transmitir esa información. Entonces, fíjense aquellas cosas que les voy diciendo como oficiales de cumplimiento, que ustedes tienen que tener otras cualidades que promueven más el desarrollo de una cultura organizacional hacia la gestión de riesgo. Entonces, si tú tienes tus reuniones y tú nada más vas a pasar un informe a la alta gerencia y no te reúnes con los involucrados, con esos roles importantes, para ver los planes de acción, para hacerle seguimiento, una ejecución ágil que sea interfuncional entre las diferentes gerencias, con la debida diligencia, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Entonces, como me pasó hace 2 semanas que fui a un evento de formación de oficiales de cumplimiento, pues sencillamente los que estaban ahí estudiando dicen, oye, es que yo hago esto, pero nadie me hace caso. Es decir, la gente no le importa. Y cuando veo son personas que son jóvenes y tienen la influencia, bueno, tengo que hacer esto bien, entonces tienen la influencia de un gerente de alto nivel para que no lo. Entonces, un oficial de cumplimiento tiene que tener carácter. Y el carácter lo da el conocimiento que tengas y la experiencia que puedes dar para que creas, permitas y promuevas el desarrollo de una cultura consona. Así que tengas respeto ante los riesgos, que seas el hombre que realmente tramita los riesgos, que comanda los riesgos, pero que los demás tienen también sus roles importantes. Entonces, uno de los aspectos claves aquí en las cualidades del oficial de cumplimiento es cuando lo que yo llamo la cadena de impacto en la formación.
Y una de las cosas que le hicieron esta pregunta hace 2 meses, hace 2 semanas en este evento, fue que, bueno, y hay que hacer, una de las personas que estaba ahí, que tenía experiencia en una de las empresas grandes a nivel de energía en el país, le decía, no, hay que hacer cursos constantemente, talleres, formación constantemente. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas formaciones tiene usted al año? Constantemente. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo estas formaciones pueden ser efectivas? La gente sabe ahí el rol que tiene que hacer para lograr eso. ¿Cómo asegura usted que lo que lo que usted informó lo estén haciendo? ¿Cómo se alinea con la gerencia, los supervisores de estas personas para que puedan minimizar estos impactos o riesgos que estén ahí? Ahí no tuvo respuesta. Entonces la cadena de impacto es, no vayas a hacer una formación o una charla y van de repente, tienes 30 personas y a veces van nada más 10 o 5 personas. Y entonces la gente va por ir. Y tú anotas, sí, yo hice mi formación, pero ahí lo que se está diciendo es que la gente no tiene el compromiso. Y el primero es la alta gerencia o los gerentes que están ahí que no llevan a las personas a la formación. Y segundo, ellos después no saben qué tienen que hacer con esa información. Entonces, cuando digo la cadena de impacto es cualquier formación que tú des para cambiar los hábitos de las personas que tienen que ver con esos riesgos, tú tienes que asegurar que ellos tengan compromisos, que tengan planes de acción, que haya seguimiento. No es que tú le vas a hacer el seguimiento, porque no te puedes, no puedes encargarte de todas esas cosas, pero sí la gerencia en algunos aspectos críticos de chequeo que tengas que tú ver, es ver que la ejecución de lo que la gente está aprendiendo realmente lo está haciendo y que hay un cambio de hábito. Cuando tú ves que ese cambio de hábito mejora y que los riesgos se minimizan, entonces tú puedes decir que la cultura está cambiando. Entonces, cuando digo aquí la cadena de impacto, es que tienes que tener la habilidad, tienes que tener otras características de transmitir una información clave, de diseñar lo que vas a presentar no solamente en una presentación que sea muy, vamos a decir, muy sencilla, sino que establecer acuerdos con los supervisores para ver, mira, cómo aseguramos que lo que yo estoy mostrando, pues, los están cumpliendo. Bien, eso sobre todo en los aspectos críticos. Y aquí la priorización es vital. Y aquí lograr esos logros tempranos con la priorización es vital. Entonces, es clave evaluar el programa de una manera sistemática, las rendiciones de cuentas también, verlas en los indicadores que están enmarcados en la matriz de riesgo y ver exactamente la efectividad con que los gerentes están acompañando las decisiones o las iniciativas o las ideas que se desprenden para controlar el riesgo. Entonces, esto requiere influencia de parte de ustedes. Esto requiere aprender más a formar de una manera atractiva a los demás. Esto requiere que ustedes tengan seguimiento en eso. Esto requiere que no solamente haga mi marco de lo que es la gestión, sino cómo hago para transmitir eso y no tener una actitud víctima de esta situación. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está ocurriendo? Bueno, yo lo que veo que está ocurriendo en los niveles de responsabilidad ante el riesgo, aquí hay 5. Entonces, los voy a explicar porque para mí es importante que ustedes que estén viendo esto puedan definir, bueno, en qué nivel de responsabilidad está mi organización en función al riesgo. Y si es así, ¿cuál es mi rol ante eso? ¿Ok? Porque como oficial de cumplimiento, yo tengo un trabajo que es transversal, que tengo varias gerencias, donde tengo ciertas prioridades, pero que mis acciones y el abordaje, el enfoque para cumplir después que tengo la matriz de riesgo y a lograrla, pues la gente vea que hay una actitud proactiva hacia el riesgo, un cambio en la cultura. Entonces, el primer nivel es no responsable. Vamos a encontrar en gerencias personas que no le hacen caso al riesgo. Ojo, no le hacen caso al riesgo y no les interesa ni el riesgo. Pero hay personas que sí sienten cierto compromiso hacia el riesgo y yo lo que llamamos los responsables individuales. Son personas que sí ven el riesgo y toman su acción, pero no les gusta, pueden ver el riesgo en un sitio, ya sea un riesgo financiero o un riesgo informático o un riesgo operacional o lo que sea, cualquier riesgo que pueda haber, ¿verdad? Pero no se lo comentan a los otros, ni a su equipo de trabajo. Bien, entonces no tienen una responsabilidad de equipo, porque la idea del riesgo o generar una cultura proactiva del riesgo es que se transmita esa información para que las personas tengan esa conciencia de evitar los riesgos. Entonces, ok, puede ser que la persona tenga liderazgo y le comente al equipo, oye, mira, en mi proceso encontré este riesgo, el oficial de cumplimiento me informó a través de una charla en la matriz y estoy viendo esto que sigue así. Entonces yo considero, señor supervisor, que debemos tomar algunas acciones para esto. Entonces la persona tiene responsabilidad de equipo.
¿Ok? Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el mismo gerente, el supervisor, no le hace caso a los riesgos porque está presionado por los resultados de la alta gerencia en función a mejorar las ventas o a reducir los costos en el financiero o lo que sea, que él ve la parte de los riesgos como un punto que no le interesa. Entonces no hay una responsabilidad interfuncional. Entonces, si aparece un riesgo importante, si esa persona tiene ese interés, él debería hablar con la otra gerencia para decirle, mira, tú me estás causando este problema, no me estás mandando esta información, esto está ocasionando este riesgo, vamos a ponernos de acuerdo para que nuestros equipos de trabajo tengan fluidez y sepan qué van a hacer en sus roles. Entonces, yo tengo una responsabilidad interfuncional ante el riesgo. Es decir, ahora, si nosotros vemos que todos esos riesgos que aparecen en la matriz de riesgo van desapareciendo porque los gerentes se están poniendo de acuerdo, generan acciones y compromisos, entonces yo voy teniendo una responsabilidad organizacional del riesgo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es aquí, si entendemos esos 5 niveles, tú puedes encontrar en gerencias, bueno, personas que ni le hacen mella, ni entienden lo que es el riesgo. Pero otros que sea así, pero vas a tener personas como una curva de Gauss, quizás los más, sí, hay algunos que tienen cierta responsabilidad, pero no dicen nada. Entonces, ¿qué haces tú como oficial de cumplimiento ante eso? ¿Ok? ¿Qué haces? Entonces, es importante que tú puedas evaluar, no solamente hacer tu identificación de riesgo, sino cómo está la cultura ahí. ¿Dónde qué tengo que hacer con la alta gerencia para mostrar? Porque cuando tú le muestras esto a la gente, alta gerencia, y le dices los impactos que tiene que tener esto en sus resultados y le visualizas algunos impactos en costos reputacionales o en temas financieros o en temas comerciales o en temas informáticos o en temas operacionales y le muestras, tú tienes que ser como oficial de cumplimiento, mostrar cierto miedo visualizado. Esto nos puede ocasionar esto. Y yo creo que estas gerencias no están alineadas con esto porque hay un correo que pasé y ya lleva 2 o 3 semanas y nadie responde. Pero no te puedes quedar tú en una situación pasiva. Entonces tienes que buscar la manera de tener ascendencia para que se vean resultados concretos en función a las acciones que se establecen en la matriz de riesgo. Adelante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjense, y aquí yo veo lo que muestra esta lámina es la energía de la solución, donde el B que ustedes ven ahí y les voy a mostrar un enfoque, el cual yo estoy practicando con una organización ahorita, para que haya una cultura de riesgo más proactiva, que la cultura apoye. El B significa la visualización. La alta gerencia tiene que reunirse y definir, bueno, ¿cómo queremos ser conocidos nosotros como si queremos lograr una cultura proactiva del riesgo? ¿Ok? La segunda, ¿qué tenemos que hacer diferente como gerentes estratégicos? Como gerentes de la organización para tomar decisiones proactivas ante el riesgo. ¿Y qué beneficios eso nos va a dar? Lo digo el B es quitar esa isla, esa cosa fragmentada que tiene cada gerente que se preocupa por sus resultados, pero no se preocupa por el riesgo, y ver las cosas desde un punto de vista de una conciencia más alta. ¿Ok? Y eso es una imagen de éxito que se crea. Más bien, la tiene que facilitar el oficial de cumplimiento de paso. No, jefe, yo tengo ya la matriz. No, tú tienes que buscar esa alineación con la alta gerencia, esa visualización de cómo se ven ellos con una cultura de riesgo proactiva. A diferencia de como ustedes ven este triángulo abajo, donde cada quien está peleando como islas, está peleando por sus resultados y ven el riesgo como algo pasivo. Ven el riesgo como algo que no les interesa. Claro, tú tienes que tener rendiciones de cuentas, pero lo peor es que tengas que reportar al CIDEL o a lo que sea al último minuto y reportar cosas que se pueden prever, ¿entiendes? Porque hay situaciones, hay incidentes, hay riesgos que están ahí que se pueden minimizar, y más bien, en vez de reportar que el riesgo está, sino que ya se minimizó el riesgo, ya no tenemos riesgo, el riesgo es más pasivo, más bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la conducta que ocurre en estas situaciones? Adelante. La conducta que existe y lo que se ve son 2 conductas, y la conducta tiene que ver con la cultura. Y cuando ustedes ven en este círculo izquierdo, realmente lo que ven es un ciclo de victimización. Y lo voy a comentar muy rápidamente con un ejemplo de un riesgo. Bueno, ignorar. Ignorar es que veo el riesgo, no veo el riesgo, no hago nada. Y está en la matriz de riesgo. El segundo es que el riesgo se va aumentando. Ya lo están viendo varias personas, pero yo para defenderme niego y digo, yo no tengo que ver nada con ese riesgo. Yo lo vi hace tiempo. Yo pasé un correo, pero eso no me toca a mí.
Entonces, esa persona realmente no tiene una conciencia ante el riesgo. Me imagino que en su vida familiar también a lo mejor anda en camino y le han robado varios celulares, algo así. Son personas que no tienen el riesgo en la mente. Entonces, uno siempre tiene que pensar en el qué pasaría si, qué pasaría si cuando salgo, qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, y visualizar eso y ahí están los riesgos. Entonces, no solamente que lo niega, sino que apareció el riesgo. Ya el riesgo ya es un hecho concreto y empiezan a culparse los unos con los otros. Yo pasé el correo anteriormente, yo hice esto, yo hice lo otro, yo avisé. Entonces, ellos lo que quieren es, ante la gerencia, bueno, eh, justificarse de que la culpa no fue de ellos. Entonces, hay una justificación completa. Entonces, hay situaciones de discusiones improductivas y estériles entre gerencias o entre las personas que trabajan o que tienen que ver con esos roles de los riesgos, tratando de justificarse. Y se ocultan. Cada vez que hay algo, él trata de no ir a una reunión, se ocultan, no quieren estar en esa reunión, porque el riesgo ya está ahí. Y lo peor es que cuando el riesgo es de alta, es un riesgo muy alto y tiene que ver con reputación hacia la organización. Bueno, después las decisiones son tremendas. Las personas se tienen que ir de las empresas porque no hubo una cultura de riesgo. ¿Y cuál fue el rol del oficial de cumplimiento ahí en esa situación? Bien, entonces, para mí es importante no solamente tener la matriz de riesgo, sino cuáles son los patrones que están ocurriendo en la organización, cómo se crean, se permiten, se promueven los riesgos, están ahí y no se minimizan o se eliminan, porque hay un patrón de cultura, hay un patrón conductual que está ahí, que alguien lo crea, otros lo permiten y otros lo promueven y nadie hace nada. Entonces, ahí está la cultura. ¿Qué puede hacer entonces un oficial de cumplimiento ante eso? Bien, entonces ahí entramos con el ciclo account o el ciclo responsable, que es el que está a la derecha, donde hay el primer acto a través de la matriz de riesgo. Por eso que yo veo que la identificación de los riesgos es importantísima. No hagas una matriz de riesgo nada más tú solo. Involucra a los demás para que vean el riesgo, entonces reconocen el riesgo. No solamente eso, sino que en la matriz, conjuntamente con el otro que se apropie, bueno, ¿cuál es tu rol ante este riesgo? ¿Qué tienes que hacer tú ante? No pongas tú la decisión sola o la acción a tomar tú solo. Tiene que ser una acción compartida donde el que tiene vamos a decir, el rol primario ante el riesgo tiene que decir qué vas a hacer. Y si uno lo sabe, orientarlo. Entonces se apropia. Y cuando digo aquí perdonar es decir, oye, eso siempre ha estado ahí y nunca me he dado cuenta, nunca he hecho nada. Yo creo que ahora me tengo que comunicar más proactivamente. Entonces hay una disculpa, es decir, esto, oye, y después aparece una autoevaluación. Entonces, ¿qué debes hacer diferente tú, gerente comercial, para que eso no ocurra? Entonces, tú tienes que tener como oficial de cumplimiento ciertas preguntas críticas para que veas el otro, te vean como un espejo, como una reflexión importante, porque lo que no es solamente tener una bella matriz, es cómo cambias las conductas de los otros para que sean más proactivos ante el riesgo. Entonces, cuando se te evalúan, aprenden y actúan, bueno, sencillamente las personas hacen, entonces te ven a ti con mayor carácter, te ven a ti con mayor liderazgo, te ven a ti con mayor ascendencia. Entonces, este ciclo que es el de la derecha, debe tener una clara intención de tu rol como oficial de cumplimiento. ¿Ok? Tienes que tener un rol importante de tu persona como eso. Entonces tienes que tener influencia con tus equipos, tienes que tener influencia con algunas gerencias y por eso es que es importante que priorices. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, busca aquellas, aquellas situaciones de Pareto que 20 de esos riesgos generan el 80% de minimización de esos costos de oportunidad. Focalízate ahí. Claro, tú puedes tener sistemas de consecuencia importantísimos. Muy bien, entonces vamos ahora a unas dinámicas y después les voy a explicar un ejemplo de cómo generar esa cultura proactiva. Bien, vamos entonces adelante con los primeros ejercicios. La primera pregunta que le hago, ¿cuál es una conducta víctima que puedes identificar en otros? Cuando digo otros, estoy hablando de otras gerencias, en tu rol como oficial de cumplimiento, en la gestión de riesgo de tu organización. Responde a 30 minutos. Esto para que ustedes lo hagan en la medida que vamos interactuando. La segunda pregunta es, ¿cuál es una conducta víctima que usted como oficial de cumplimiento hace ante la gestión de riesgo? Bien, de todas las cosas que yo he mencionado, ¿cuál es una conducta víctima que usted hace como oficial de cumplimiento? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es una conducta responsable que usted puede hacer
que puede comprometerse ante la gestión de riesgo. Entonces, los cambios que pueden haber como oficial de cumplimiento, como persona, eso es importante porque de ahí empieza a iniciarse, a iniciar. El cambio cultural tiene que empezar por ti, ¿bien? Porque tienes que aprender otras habilidades, ¿no? Entonces, yo pongo estas preguntas para que ustedes vayan interactuando, se vayan haciendo eso, porque es bueno al final de este webinar, pues que ustedes puedan tener esa visualización. Bien, esto es una aplicación práctica y no es que van a estar aquí en los 5 minutos, sino que vean las preguntas y puedan responderse ustedes a cómo yo me interpreto esas preguntas en función a lo que yo he comentado anteriormente. Una conducta víctima para mí puede ser, oye, no involucro al otro rol en función al riesgo, no tomamos controles de manera conjunta, no medimos los avances en cuanto a los controles, ¿sí? Tú puedes tener vamos a decir, todo tu proceso de identificación del riesgo y tu PDCA, y tú puedes decir exactamente qué es lo que haces y qué no haces, ¿no? Entonces, hay conductas víctimas de otros como conductas víctimas tuyas como oficial de cumplimiento. Muy bien. Esto es una primera práctica, ojo, y la pueden hacer después. Lo que quiero es que vean que para mí, importante como reflexión a un oficial de cumplimiento es que analice bien estas respuestas para que de una forma pueda concientizar, reflexionar y reconocer cómo puedo yo mejorar mi rol. Adelante. Esta es otra aplicación práctica que es importante. Fíjense que esta aplicación práctica tiene que ver con hábitos disfuncionales que ocurren en la gestión de riesgo. ¿Okay? Y ahí tienen una pequeña, en vez de hacer una matriz de riesgo, aquí lo que yo hago, bueno, ¿cuáles son esos hábitos? Cuando digo disfuncionales es que no aportan valor a la gestión de riesgo. Y que yo los puedo medir, los puedo dar un valor en frecuencia e impacto, ¿no? En una frecuencia 5 es la más alta, 1 es la más baja. Un impacto de ese hábito puede ser 5 y 1 el más bajo, pero el mayor valor, si multiplico frecuencia por impacto, es 25. 5 por 5, 25, ¿no? Entonces, aquí tú puedes decir, puede haber otros factores o otros hábitos disfuncionales. Y aquí hay más de 10, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan decir, bueno, en mi rol como oficial de cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué cosas veo yo de hábitos disfuncionales que impiden tener una gestión de riesgo proactiva? Entonces, hay políticas y procedimientos inadecuados, por ejemplo, hay una titulación ante los riesgos por los empleados, hay una falta de compromiso de la alta dirección, hay una falta de cumplimiento y seguimiento de políticas y procedimientos, hay una cultura de islas entre las gerencias per se que no se comunican, hay exceso de actividades y prioridades que no permiten que las acciones que hay que cometer en esa matriz de riesgo no se hagan, hay falta de comunicación e influencia del propio oficial de cumplimiento, es una evaluación para uno mismo, una respuesta lenta ante los cambios regulatorios, hay una capacitación inadecuada de los empleados. Acuérdense que no solamente dar una información, sino de asegurarse de que el rol de lo que ellos tienen que hacer diferente pues se haga, porque para qué entonces estás haciendo esas charlas. La resolución de incidentes es lenta y poco resolutiva. Hay desconexión con otras funciones, es decir, yo no le hablo al gerente comercial porque nunca está en una oficina, entonces ¿cómo hago? Hay una inexperiencia del propio oficial de cumplimiento y hay una identificación inadecuada de los riesgos. Pueden haber otras, pero la idea es que con esto tú puedas decir, bueno, le puedas poner valores del 1 al 5 a eso y los multiplicas después en la columna de valor, y ahí puedas decir, bueno, cómo yo con mi matriz de riesgo complemento estos hábitos disfuncionales para generar una creación de enfoques de liderazgo para poder promover una cultura más proactiva hacia el riesgo. Bien. Adelante. Entonces, siguiendo con eso, hay una comunicación directa para ti, que es, bueno, ¿qué aspecto de tu comunicación, ejecución y desempeño requieres mejorar? Aquí es para que te vayas haciendo un plan de acción. ¿Qué impacto genera tal situación en la gestión de riesgo? Si sigues así como vas, ¿qué impacto va a tener en la gestión de riesgo? Porque, ojo, he escuchado también que algunos oficiales de cumplimiento han tenido ciertas amonestaciones y ciertas situaciones que las mismas pero se ha manifestado y hay listados claros de que se ve claramente la pasividad del oficial de cumplimiento en su rendición de cuentas en todos los temas. Entonces, ¿qué podrías hacer diferente? ¿Bien? ¿Qué puedes hacer diferente en eso? Entonces, para ser un buen oficial de cumplimiento, pues requiere
crear y desarrollar enfoques que tengan que ver con un liderazgo de influencia. ¿Ok? Eso es muy importante. Adelante. Bueno, estas 3 aplicaciones prácticas las podemos discutir al final del webinar, ¿no? Las pongo ahí porque si alguno de ustedes quiere de repente trabajarme, Luis, quiero ver la matriz de nuevo, ok, vemos la matriz, mira, mi valor fue 25 en esto, ¿qué crees tú que podemos hacer? Eso podemos trabajarlo al final del webinar. Faltan unas pocas láminas, entonces, para terminar en sí la presentación y abrir el espacio para las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los factores clave de éxito entonces, para ir cerrando esta presentación? Primero, y ven ese triángulo que está ahí, las políticas, normas y acuerdos son vitales. No solamente que estas son las políticas en función a la gestión de riesgo, estas son las normativas, basadas en el marco de referencia del SAGRILAB o cualquier, vamos a decir, cualquier orientación que tú tengas de información que tenemos de los organismos internacionales. Es decir, tú puedes crear esas políticas que son importantes. A veces yo veo manuales del SAGRILAB muy bien escritos, parecen unas joyas, pero cuando vas a la organización y ves, la verdad que dista mucho, hay un gap grande de lo que se ve en un manual a lo que uno puede ver ahí, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo mucho es que la alta gerencia tenga una imagen de excelencia hacia el riesgo. Y la imagen de excelencia es una labor que facilita al oficial de cumplimiento para hacer una figura, hacer una descripción de éxito de la organización en función al riesgo, donde la gerencia estratégica realmente se concientiza del riesgo, define cómo realmente quiere ser reconocida como organización ante el riesgo y ante las instituciones, qué tiene que hacer diferente, que no está haciendo hoy en día ante eso y qué beneficios va a obtener. Y esos son 3 párrafos importantísimos que hacen generar conciencia, siempre con el apoyo de la alta gerencia, del gerente general. Sí, vamos a hacer esa sesión, vamos a lograr esto. Y en función de eso, ¿cuáles son los factores clave de éxito? Un factor clave de éxito puede ser una matriz de riesgo con pensamiento crítico, objetiva, que vaya mucho más allá, que define los roles, con buenos planes de acción. Otro factor clave de éxito es la formación, pero una formación que genere impacto en los roles. Eso es una buena. Otro factor clave de éxito es un oficial de cumplimiento con liderazgo e influencia. Otro factor clave de éxito puede ser rendiciones de cuentas oportunas y puntuales ante los organismos. ¿Okay? Esos son factores clave de éxito que definen que tú estás haciendo una gestión de riesgo que tiene una cultura altamente proactiva. Y esos factores de riesgo tú los puedes medir. Otro factor de riesgo puede ser el compromiso de la alta gerencia. ¿Cómo lo defines ese compromiso? Asisten puntualmente, no es que traigas un informe, sino que haces unas reuniones de rendición de cuentas y hay acciones que se miden constantemente. Y tú eres el secretario de esa reunión. Con ascendencia, con información clara, con preparación ante esa reunión. Y por ende, pues, tiene que haber, como llamo yo, prioridades. La gestión de riesgo, es decir, focalízate en aquellos aspectos de la matriz de riesgo que son altamente prioritarios. ¿Okay? Y logra victorias tempranas ante eso para que la gente vea que la gestión de riesgo funciona. Y en función a eso, pues, tú vas generando más personas con una responsabilidad más interfuncional en los niveles de responsabilidad. Personas que pasaron de ser, oye, si yo me preocupaba por esto, pero no hablaba con el equipo, no, ahora me expreso más espontáneamente, me comunico ante esto. Si veo a un gerente, pues le digo los riesgos, es decir, que vean que los riesgos están ahí, que son invisibles, que a veces no nos damos cuenta y que hay personas internamente en la organización que crean riesgos intencionalmente también. Y para ello tiene que haber una alteración en el equipo, empezando con el equipo gerencial. Y se ve en reuniones productivas de seguimiento. Y se ve cuando tú los ves en los pasillos y dicen, Luis, no, ya yo hice esto, el plan de acción está en acción y lo está haciendo tal persona. Chequea, por favor, cómo vamos. Entonces, este modelo de los factores clave de éxito es medible, porque la imagen de éxito es medible. Las prioridades tienen objetivos y tienen indicadores. Los factores de éxito son medibles también. Y la interacción en los equipos es medible a través de las reuniones efectivas y la comunicación que se genera. Entonces, si yo tengo este modelo, yo puedo decir que la cultura está acompañando la gestión de riesgo. Adelante. Entonces, para ir finalizando, me quedan 2 láminas rápidamente. Este es el modelo de la cadena de impacto de la gestión de riesgo. Y ahí tiene 3 grandes momentos. El aprendizaje, y aquí tiene preguntas claves. ¿Qué debe aprender cada rol ante la gestión de riesgo? No es porque des una charla por darla. Tienes que ver las personas que estén ahí y cómo los roles realmente son impactados ante la gestión de riesgo. Tienes el insumo de la matriz de riesgo.
y tienes que ir más específico ante cualquier situación. Si este es un riesgo que tiene que ver con la parte reputacional o es un riesgo que tiene que ver con la parte financiera y tienes una charla con la gente de finanzas, cómo ellos tienen que impacta su rol ante eso y qué es lo que le tengo que formar. Y no solamente eso, ¿cómo aseguras que el aprendizaje fue efectivo? Entonces tú puedes pasar quizá un pequeño test en la charla para ver si las personas aprendieron o no. No solamente la lista de participantes, sino si hay 3 o 4 preguntitas que las puedes hacer a ellos para medir que aprendieron o no. Bien. Y si vas a la ejecución, bueno, ¿cómo te aseguras que ese rol ejecuta ese nuevo aprendizaje? Tienes que hablar con el supervisor. Puedes de repente hacer una sesión con ellos para medir con una lista de chequeo que lo están haciendo. ¿Qué nuevos hábitos tienen que desarrollar ellos con rendiciones de cuentas o ser anticipados ante cualquier situación? ¿Qué barreras puedes identificar? Porque las barreras las puedes identificar en el mismo taller inicial, ¿verdad? ¿Cómo solucionas las barreras? Porque una barrera puede ser, es que el gerente no le hace caso a esto. Entonces, bueno, estas cosas tú tienes que saber cómo influenciar o cómo buscar que en alta gerencia pues se ocupen de eso, ¿no? Y el impacto, cada rol tiene sus indicadores. Cada rol, y a veces hay indicadores de riesgo que ni siquiera se ponen. Entonces, si yo fallo en esta operación, si yo no, si el equipo de sistemas no pone firewalls a las computadoras, no genera ciertas cosas para evitar que hagan riesgo, que puedan hackear la información y puedan secuestrar la información. Entonces, ¿qué indicadores tenemos nosotros? No, si un indicador es la implantación exitosa de un firewall, mantenerlo sostenido en el tiempo. Entonces, hay indicadores que tú puedes dar por los roles. E independientemente con las preguntas, cuando haces la matriz de riesgo, puedes identificar indicadores que sean más precisos y quizá hablar con recursos humanos para que estos indicadores los puedan poner en sus evaluaciones de desempeño. Entonces, alineas y cohesionas todo el sistema de riesgo a todas las partes de recursos humanos también. Entonces, cuando digo la cadena de impacto es, aprendí el impacto de mi rol en la gestión de riesgo, lo apliqué a través de acciones y hábitos e impacté con los indicadores que están establecidos. Eso realmente es la cadena de impacto. Y por último, para terminar, adelante, sencillamente pues aquí hay un abordaje hacia la cultura del riesgo y básicamente este modelo es el que estoy aplicando con algunas organizaciones. Primero se genera un acuerdo de excelencia con alta gerencia, ¿verdad? Sobre la gestión de riesgo, ese es el primer elemento. Después que tienes las políticas y normas y todos los procedimientos que se generan, se reúne el equipo porque el oficial de cumplimiento hace ese manual. Pero después, bueno, tengo listo, pero quiero hacer una gestión de acuerdos para la excelencia con alta gerencia. Entonces, previamente tú puedes hasta identificar los riesgos, puedes hacer una matriz de riesgo importante que la muestras en esa sesión de acuerdos para la excelencia y ellos ven ahí su rol que tienen que ver y ven los planes de acción. Intenta trabajar la matriz de riesgo de una manera cohesionada e interfuncional desde el comienzo. Eso es muy importante para que vean tu desarrollo transversal en tu liderazgo. Entonces, ahí tú vas a poner cuáles son los factores claves de éxito para lo que es la gestión de riesgo, los miden inicialmente cómo están y hacen planes de acción con la gestión de riesgo. Acuérdense que los factores clave de éxito pueden ser variados, hasta el cumplimiento de normativas, puede ser la rendición de cuentas ante el CIREL, puede ser la formación de... Entonces, los tienes que describir y cada factor de riesgo tiene que tener planes de acción. Ahí te pueden decir, bueno, oficial de cumplimiento, prioriza los factores. Vamos a trabajar estos 3 o 4 primeros y con el compromiso de la alta gerencia. Muy bien. Ve, visualiza si los otros factores, ¿por qué no los trabajas? Si tienes que priorizarlos, pero que ellos lo prioricen con la conciencia de minimizar los riesgos. Entonces, ahí haces un monitoreo y ajuste constantemente y cada vez que haces ese seguimiento, pues haces planes de recuperación, haces planes de ajuste, porque no todo es lineal, siempre hay ajustes que hay que hacer. Entonces, vas haciendo esta cadena de impacto. Siempre la gestión de riesgo es educación a la gente. Aprendí algo nuevo, sé cómo se aplica mi rol y lo impacté y lo veo en mis indicadores. Cuando tú veas que tienes esas primeras victorias tempranas con las primeras prioridades o logros de los factores clave de éxito, pídele al gerente general que hable ante la audiencia de los empleados y los gerentes de la organización y muestren los logros importantes que se están viendo en la gestión de riesgo para reconocer a la gente, para informar también sobre cómo lograr el sostener esta cultura ante la gestión de riesgo y, ¿por qué no? Bueno, también informar sobre algunas consecuencias que se establecieron por el no cumplimiento de los riesgos. ¿Ok? Yo me he llevado también, vamos a decir, este gerente general que estoy apoyando
su manera de pensar sobre los riesgos con este proyecto cambió de la noche a la mañana. El trabajo del oficial de cumplimiento es más fluido, tiene mayor ascendencia, tiene que aprender también. Y por ende, pues, se ve bueno, se ha convertido este gerente general en una persona que realmente ve el tema por los riesgos. ¿Por qué lo ve? Porque cada vez los factores externos están impactando de manera más intensa y frecuente a las organizaciones. Y estos factores externos que muchas veces son negativos, pueden haber factores externos climáticos, de nuevas leyes, factores externos de hackeo de información, factores externos de todo tipo, hasta de la competencia, que tú como oficial de cumplimiento tengas que estar con una eterna vigilancia para generar una cultura proactiva hacia la gestión de riesgo. Bueno, señores, yo con esto termino esta presentación y abro pues, Luis, el espacio por si la audiencia tiene algunas preguntas que hacer sobre cómo lograr una cultura proactiva en la gestión de riesgo. Muchas gracias. Estimado, muchísimas gracias, Luis. Muy acertada tu participación. Es muy interesante y yo quiero resaltar cuando mencionas acuerdos de excelencia. Digamos que yo pienso que en el cambio de la cultura organizacional debemos empezar por allí. ¿Cuáles son mis acuerdos de excelencia con la alta gerencia? Si es que existen. Yo sé que en la mayoría no van a existir. Eh, y si no existen, ¿cómo hago para dar el primer paso? Realmente es importante que todos tengamos muy presente esta parte para nosotros porque debemos empezar, Luis, debemos empezar a hacer la tarea. Es que Así ese es. es el gran problema que muchas veces a los oficiales de cumplimiento nos cierran la puerta en la cara, pero debemos seguir haciendo la tarea, debemos seguir tocando, debemos seguir y de pronto no retractarnos y no quedarnos en temas dando reversa, como digo yo, o quedándonos estáticos y no dinámicos en este cambio de cultura organizacional. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, inquietud, duda, aclaración, que nos las pueda hacer saber, que quiera de pronto que Luis Ramírez no las conteste en el tema. Realmente para mí fue todo muy claro. Y bueno, nuevamente agradecerte muchísimo, estimado. Gracias. Esperamos vernos pronto en el tema. Sé que más adelante, esto es un tema que tiene que ir de la mano de la gestión de riesgos, que es la cultura organizacional, definitivamente. Yo Veo estoy que no hay ahorita, preguntas. para que sepan, estoy haciendo un taller sobre este tema, pero es decir, trabajar esos ejercicios de manera más clara, darle información, qué significa un acuerdo de excelencia, es decir, darle mayor información clara y que ustedes se vayan con un plan de acción. Eso, pues, para que sepan, lo estoy promoviendo, y bueno, cualquier colaboración que se pueda dar o información, pues estoy a la orden, ¿ok? Ok, Para que no, participen. de antemano muchas gracias. También invitados puedes asistir al taller de Luis. Si quieres, deja tu número de teléfono para que ellos puedan Sí, comunicarte ahí en el chat. Bueno, muy buenos los aportes en el tema. Objetivo 2024, iniciar cambios en la cultura organizacional, dar los primeros pasos y demás. De antemano agradecer a Dios y agradecer a todos los asistentes. Ahí Luis pasó su número. Todos los asistentes que estuvieron muy atentos y muy presentes en la intervención de Luis. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Señores, muy atentos. Vamos a lanzar el podcast de la asociación. Ya está la primera entrevistada de lujo, que es Marta Cadavid. Vamos a hablar de fraude. Vamos a participar los dos. Está pero muy interesante. Estén muy atentos a nuestras redes sociales para que puedan, digamos, recibir esa retroalimentación de una manera diferente. Nuestro podcast se llama Realidad Compliance y de una vez quiero invitarlos a todos. Este podcast, su primera palabra dice mucho que es realidad. Y por eso los mayores invitados o los que van a ser ese grosso de invitados van a ser ustedes como oficiales de cumplimiento. Queremos escucharlos a ustedes. Ya es importante la parte técnica, los expertos y demás, pero la pregunta es ¿cuál es la realidad que está viviendo cada uno de los oficiales de cumplimiento? Los que quieran ser entrevistados nos pueden escribir a info arroba acuficum.org.
o presidente@coficun.org. Mira, yo soy oficial de cumplimiento de tal organización, quiero participar en el podcast. Es muy interesante, se utiliza el lenguaje abierto, cero censura, queremos contar las realidades de lo que está sucediendo en los sistemas de compliance o de cumplimientos en el país. Y bueno, vamos a tener demasiados invitados, los invito a que también hagan parte. De antemano, muchas gracias a todos y que pasen una feliz tarde. Hasta luego, gracias. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.